Hola, ¿qué tal? David Ricardo de Escolarium Academia Online y Calidad Productividad Global. Te saludo. Ya hace un buen rato que no hacíamos un video y fíjate que en esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para presentarte un caso muy especial que se refiere a cómo utilizar control estadístico de procesos y cómo calcular la capacidad de un proceso, el cual está siendo controlado mediante una tolerancia geométrica de posición. Hay dos casos que vamos a analizar. En este primer video, para no hacerlo muy largo, me voy a enfocar solamente en tolerancias de posición en condición de no importa el tamaño o la característica, es decir, donde no hay modificador, y posteriormente haremos otro video complementario en el cual nosotros vamos a incluir el modificador de máxima material. Bueno, pues entonces, pues vamos a avanzar y vamos a ver en qué consiste esta técnica para poder controlar estadísticamente y para poder evaluar correctamente la capacidad de un sistema que está evaluando la posición mediante tolerancia geométrica. Así que vamos para allá. Bueno, entonces vamos a revisar precisamente el tema con el cual vamos a analizar la técnica correcta para poder evaluar control y capacidad de proceso en sistemas de medición que utilizamos para evaluar tolerancias de posición sin modificador de material. Entonces, cuando yo aplico una tolerancia de posición a un eje o a un centro, ya sea de un agujero o de un perno, lo podríamos hacer de dos maneras. Una manera es usando la tolerancia de posición sin modificador de material y la otra sería con el modificador de máximo material. Como comenté en la introducción del video, en este caso solamente nos vamos a enfocar en la situación en la cual no tenemos modificador de material. Posteriormente subiré un segundo video donde voy a hacer referencia a una extensión en el cual vamos a utilizar el modificador de máximo material. ¿Qué pasa cuando nosotros controlamos la posición con tolerancia geométrica? Por ejemplo, en el caso de un agujero. Bueno, pues en este ejemplo vemos aquí un agujero hecho en una placa. Tenemos tres datums. El primer datum es la cara posterior de la placa, que es un datum de orientación. Y los datums B y C refieren con dimensiones básicas la posición verdadera o teóricamente perfecta del centro. Así entonces, nosotros lo que técnicamente hacemos cuando queremos evaluar este tipo de tolerancias, este tipo de posición, lo que técnicamente hacemos es primero derivamos los tres datums. Ya sabemos que con el datum primario, con 3 puntos de la superficie de la pieza, generamos un plano. Posteriormente generamos un plano secundario perpendicular al plano anterior y un tercer plano perpendicular a los dos planos anteriores, con el cual estamos formando nuestro marco de referencias coordenados. Los datums B y C nos van a servir para localizar la posición teóricamente perfecta, ahí justamente donde tenemos el láser, justamente ahí. Si esta zona la amplificamos, la vemos aquí, entonces este círculo es un círculo cuyo diámetro representa la zona de tolerancia para cualquier agujero. Técnicamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros evaluamos primero con una nube de puntos en el perímetro. En este caso, por tratarse de un agujero, hacemos un círculo inscrito con la máquina de coordenadas y esta nos entrega dos cosas: el tamaño del agujero y su posición real. Su posición real, supongamos que es este punto, no está jamás va a estar esa posición de ese centro, jamás va a estar en la posición verdadera. Es una posibilidad muy remota, pero siempre va a andar en algún lugar dentro de esta zona circular. Supongamos que este lugar es aquí donde estamos representando este punto rojo. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener la posición real de este centro, pero ya no con respecto al origen de coordenadas definido por el marco de control, sino con respecto a la posición verdadera, o sea, con respecto a este punto. Vamos a llamar este punto la intersección de los ejes XY y con ello vamos a derivar
el radio vector que localiza a este punto respecto a la posición verdadera. Una vez derivado el radio vector, lo multiplicamos por 2 para calcular el diámetro en el cual se supone que este centro está localizado, y ese diámetro lo vamos a comparar contra el diámetro especificado en el marco de control, que en este caso sería 0.5. Si la distancia radial multiplicada por 2 nos da un diámetro menor o igual a 0.5, entonces nosotros determinamos que la posición del eje correspondiente a tal agujero es correcta. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina de coordenadas para calcular realmente la posición respecto a la posición verdadera? Bueno, lo que hace es calcula la desviación en X, la desviación en Y respecto precisamente a la posición verdadera, eleva al cuadrado ambas desviaciones, utiliza el teorema de Pitágoras, saca la raíz cuadrada y obtiene el radio. Ese radio, como expliqué hace un momento, lo va a multiplicar por 2. Vamos a ver un ejemplo numérico para entender un poquito más esta situación. Vamos a suponer que la pieza es esta. La dimensión básica respecto al datum secundario, que es B, es 22.5. Esto define este punto con X. Y en Y sería respecto al datum C, también teóricamente una distancia de 22.5. Entonces, esto con respecto a B y con respecto a C nos da la posición verdadera. Ahora nosotros evaluamos el círculo y nos da un diámetro determinado. Ese diámetro lo comparamos con este que está aquí. En este ejemplo, el diámetro tendría que estar entre 10.50 y 11 milímetros, que es lo que define esta tolerancia de tamaño. Por otro lado, la máquina de coordenadas también nos va a decir dónde está el centro real de ese agujero que acabamos de determinar. Entonces ese centro supongamos que está en algún lugar por aquí así. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, bueno, en X tengo una distancia de 22.676 y en Y tengo una distancia de 22.676. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la distancia, desviación en X con respecto a la posición verdadera, y la desviación en Y también con respecto a la posición verdadera. Entonces, esa distancia la vamos a calcular de la siguiente manera. La dimensión real, 22.676, menos la dimensión básica, que es 22.50 al cuadrado, más la Y, la dimensión real, 22.676, menos 22.50, que es la dimensión básica en Y, también esa diferencia o esa desviación elevada al cuadrado. Sumamos ambas desviaciones, la desviación en X, la desviación en Y, como lo habíamos referido precisamente en esta fórmula, en este dibujo, y de esta manera entonces yo lo que voy a hacer, sacar la raíz cuadrada, y eso me dice que la distancia radial que separa a este punto respecto al centro es de 0.2489. Ahora multiplicamos esa distancia radial, la tenemos que multiplicar por 2 para calcular el diámetro que ocupa este punto. Entonces, al multiplicarla por 2, nos dice que nuestro diámetro ocupado es de 0.4978. Esto es lo que nosotros compararíamos contra la especificación para determinar si la pieza es correcta o no. Hasta aquí todo es claro, todo está normal, todo está bien, pero aquí empezamos con el primer error. Cuando queremos nosotros hacer control estadístico, entonces inmediatamente lo que se nos ocurre es determinar como variable de control estadístico el diámetro que resulta para saber si está o no está dentro de esta zona cilíndrica, que es de 0.5 en este ejemplo, ¿no? Entonces, para diferentes especímenes o diferentes agujeros, nosotros vamos a venir determinando el diámetro que ocupa el eje correspondiente. Entonces, ese diámetro lo vamos a convertir, por decirlo así, en una variable aleatoria. Con ella vamos a querer calcular nuestras cartas de control, determinar si el proceso está controlado y evaluar si podemos determinar si eso no es capaz. Pues eso es lo que usualmente hacemos, ¿no? Pero eso sería realmente un error. Bueno, nada más para terminar de aclarar, cuando esta tolerancia no tiene modificador, que es este caso de este video, entonces significa regardless of feature size, o sea, no importa el tamaño que tenga esta característica. Ya decíamos que puede ir desde 1050 hasta 11. Esto está definido por la tolerancia de tamaño. Sin importar el tamaño que esta característica tenga, la tolerancia de posición va a ser la misma. ¿Ok? Entonces no hay manera
de generar una frontera interna constante al interior del agujero, ya que si el agujero mide de diámetro 1050, se desvía hacia la derecha radialmente 0.25, este punto se desviará hacia la derecha 0.25, y si se desviara a la izquierda radialmente 0.25 el eje, este punto se va a desviar a la izquierda 0.25, de tal manera que la distancia libre que nos queda al interior del agujero, o sea, la frontera interna que nos queda para este agujero de diámetro 1050 sería 1050 menos 2 veces 0.25, o sea, menos 0.5. Si agarramos la tabla, entonces decimos que la frontera interna sería 1050 menos 0.5, 10. Pero ¿qué pasa si el agujero cambia de tamaño? Por ejemplo, 11. Entonces la tolerancia de posición no cambia. Entonces hacemos la misma operación para calcular la frontera interna de un agujero de 11. 11 menos 0.5, 1050. Debido a que la frontera interna generada por el movimiento o desplazamiento del eje no es constante, no es posible construir un pin para evaluar la posición como lo podríamos hacer en el caso de que tuviéramos un modificador M. Bueno, vamos a seguir adelante porque este no es el caso. Este ejemplo de modificador M lo vamos a abordar en un video siguiente. Aquí vamos a seguir avanzando con un ejemplo en condición de no importa el tamaño de la característica, regardless of feature size. Entonces decíamos, lo que técnicamente queremos hacer es ir evaluando dónde se encuentra la posición de los diferentes agujeros. Vamos a suponer que tomamos un lote de 20 piezas, evaluamos de la misma manera como lo explicamos hace un momento, en dónde se encuentran esos 20 centros. Y si hacemos un diagrama de dispersión como el que mostramos aquí en la pantalla, nos damos cuenta que los 20 centros están dentro de la zona de tolerancia color rojo de diámetro 0.5, que sería toda esta zona de diámetro 0.5. Entonces técnicamente diríamos que todos los agujeros radialmente, ¿verdad? Pues no van allá con una desviación mayor de 0.25, no están más allá de 0.25, o lo que es lo mismo, diametralmente, por ejemplo, este agujero, su eje, este eje, con respecto a este centro, tiene una desviación radial que va de aquí a acá. Por lo tanto, estaría ocupando una zona diametral aproximadamente como la estoy dibujando. Entonces, quiere decir que diametralmente este centro de este agujero en particular está dentro de la zona de tolerancia permitida de 0.5. Entonces, técnicamente, repito, lo que estaríamos haciendo es considerar si esa distancia diametral está dentro de esta zona, y si está dentro lo damos por bueno. De hecho, es una pieza funcional, es correcta, es una buena pieza, más sin embargo no significa que esa variable nos vaya a permitir garantizar un análisis correcto de control estadístico y capacidad de proceso. Ahí es donde viene el error, y es donde queremos darle el valor a esta información a través de este video. Entonces, ¿qué procedería? Bueno, en este caso podríamos afirmar que todos los ejes están dentro de la zona de tolerancia y son piezas funcionales, piezas buenas. ¿Ok? Este es un segundo caso. Aquí nos damos cuenta que de los 20 agujeros, 4 y 4, 8 están fuera de la zona de tolerancia, o sea, no serían funcionales. ¿Ok? Y luego otros 3, 7, 9, 3, 12 agujeros, sus centros están efectivamente dentro de la zona de tolerancia cilíndrica y sí son funcionales. Pues esto hasta ahí nos va a poder servir solamente para determinar si el eje está o no está dentro de su zona de tolerancia, pero realmente este método, tomando esta variable como variable aleatoria para poder calcular control y capacidad, no es suficiente. Y no es suficiente porque puede suceder algo como esto. En esta muestra nos estamos dando cuenta que hay un grupo de agujeros, 3, 6, 8 agujeros cuyos centros están agrupados, digamos, hacia el suroeste de la posición verdadera, y uno o algunos más quizás estén agrupados en otra zona. En este caso están agrupados en el cuadrante noreste respecto a la posición verdadera. Obviamente esto nos está diciendo que ahí hay una patología, es decir, hay dos grupos de datos verdaderamente distintos. Entonces hay la presencia de alguna causa especial.
Entonces, claro, si yo estoy calculando solamente si están o no están dentro de la zona roja, esa presencia de la causa especial nunca jamás va a ser detectada. Entonces, por esa razón, una carta de control XR para la dimensión del radio o para la dimensión del diámetro, que es lo mismo, 2 veces el radio, no nos va a ayudar a detectar causas especiales. Ese es el problema, ¿ok? No digo que esté mal hecho el análisis, es correcto, el análisis está bien, pero yo no puedo usar esa variable aleatoria, el radio, para determinar control y capacidad de proceso. No me va a poder servir para detectar causas especiales y por lo tanto no sabré si el análisis de capacidad es válido o no lo es. Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero determinar la dispersión de esos datos y seguramente nos damos cuenta que en este primer ejemplo todos los datos tienden a un valor promedio, ¿verdad? Cero. Es decir, vamos a obtener una curva de distribución de probabilidad que no es normal. Entonces esta curva tiende a ser una distribución de Weibull. ¿Por qué? Porque el valor promedio de todos estos radios, digámoslo así, están hacia el centro. ¿Okay? Todos estos puntos están en promedio cercanos al centro. Entonces quiere decir que la desviación que va a haber, ya sea radial o diametral, al final cuenta es 2 veces el radio, si la distribución se ve de esta manera, seguramente la distribución normal no va a ajustar. Si se ve de esta otra manera, aquí sí va a ajustar porque el valor promedio de este grupo de datos, de este grupo de centros, no está promediando en el centro, sino está promediando en algún lugar distante al centro. Digamos aquí así donde está el cursor. Entonces en este caso sí es factible analizarlo con una distribución normal. ¿Ok? Entonces, el primer punto que hay que tener cuidado es eso, ¿no? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo están los datos agrupados? ¿Están centrados o no lo están? No quiere decir que uno sea bueno y que otro sea malo, no. En ambos casos estamos diciendo que todas estas son piezas buenas porque en ambos casos ninguno de los centros se sale de su zona de tolerancia permitida. En ambos casos estamos hablando de grupos de piezas buenas, pero estadísticamente no va a ser lo mismo analizar una situación como la que muestro a la izquierda o una situación como la que muestro a la derecha. Entonces, vamos a entender que si yo tomara un ejemplo cualquiera, vamos a suponer el ejemplo de un maquinado de un agujero, cuya especificación de diámetro es 0.25 más menos 0.10, o sea, 0.24 hasta 0.26 en cuanto al tamaño del agujero, ¿ok? Y esta es una característica crítica. De igual manera necesitamos controlar la posición. Entonces supongamos que su eje está posicionado con una tolerancia geométrica de diámetro 0.070 sin modificador de material, que sí que no va a haber bonus. Entonces yo puedo hacer una tabla de recolección de datos. Supongamos que hagamos 125 muestras en grupos de 5, grupos supuestamente elegidos de manera tal que racionalmente dentro de cada subgrupo de tamaño 5 se traten de encontrar las mismas condiciones de proceso. Entonces, si esta fuera la situación, voy a poder decir cuál es la coordenada de cada centro, de cada muestra, de cada dato, cuál es la coordenada o desviación en X con respecto a la posición verdadera, cuál es la desviación en Y, por supuesto, estos dos elevados al cuadrado, raíz cuadrada me van a dar la tolerancia radial ocupada, si la multiplico por 2 me da la tolerancia diametral ocupada. Entonces, esta es la variable que usualmente utilizamos para determinar si la pieza es correcta. Si yo divido esta variable entre la tolerancia de 0.07, pues me da un porcentaje de tolerancia ocupada, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.04 es el cuadrado de estos dos, ¿de acuerdo? Y pues ocupa, bueno, es la raíz cuadrada del cuadrado de estos dos, ocupa el 60.87% de 0.070, que es la tolerancia especificada en el diseño. Así, para cada uno de los ejemplos, de los datos puntuales de cada eje, de cada agujero, pues estoy calculando tanto la desviación en X, la desviación en Y, el tamaño del agujero. Esto, por supuesto, se va a comparar contra esta especificación. Son dos cosas diferentes, la tolerancia de tamaño y la tolerancia de posición ocupada. Bueno, entonces, de esta manera, pues podríamos hacer un muestreo. Si ocupamos querer hacer con esta tabla el muestreo con esta
columna, como decíamos, como si fuera nuestra variable aleatoria, pues posiblemente obtengamos algo así como lo que se ve aquí a la derecha. Entonces, en esta situación, pues, nos estamos dando cuenta perfectamente que no hay ninguna situación inconveniente en cuanto a algún diagnóstico de que pudiera haber falta de control. No hay falta de control. El proceso está estadísticamente controlado, es estable. Por el lado de la derecha vemos el histograma, nos damos cuenta, este valor es mayor de 0.05, por lo tanto podemos afirmar que la distribución de la cual provienen los datos pues es una distribución normal, nos dice que no hay ningún problema de normalidad, y podríamos entonces hacer cálculos de CPK y PPK. En este caso pues no alcanzan el 1.33, ¿verdad? Y bueno, de todas maneras podríamos suponer, ¿verdad?, que estos cálculos son correctos, pero en realidad no lo son. ¿Ok? Aunque nos hubiera dado un valor de 1.6, 1.7, no son datos correctos. ¿Por qué razón? Porque si hacemos un diagrama de dispersión de esos 125 muestras, nos damos cuenta, este es el diámetro de la tolerancia de posición, nos damos cuenta que pues dos de ellas están fuera de tolerancia, dos de ellas, todas las demás están dentro. Pero encontramos una situación patológica bien interesante. Por ejemplo, aquí hay un grupo de datos que poca variación tienen en Y, pero tienen una gran dispersión en X, y su promedio pues anda bastante lejano del cero. Eso no es malo, pero tiene estos grupos de datos promedian diferente a como promedia este otro grupo, o a como promedia este grupo de arriba, o a como promedia este grupo de abajo. Entonces aquí vemos realmente una mezcla de 4 orígenes de datos distintos en este mismo muestreo. Por supuesto, esto es una situación donde hay una causa especial, pero no se ve, la gráfica no la va a ver. ¿Por qué razón no la está viendo? Porque nuestra gráfica está tomando como variable aleatoria realmente esta columna, y pues esta columna todos los valores son positivos porque estamos hablando del diámetro ocupado por este punto, cuyas coordenadas X y Y están dadas en estas dos columnas. Pero el diámetro ocupado, sí, es una variable aleatoria, pero ella no nos va a dar ninguna información de alguna condición patológica que lo estamos viendo en el diagrama de dispersión. No lo va a alcanzar a ver, porque para ella todos estos puntos tienen un valor mínimo 0, que aquí lo alcanzamos a ver, ¿verdad?, y un valor máximo de diámetro de pues que sería este punto 0.70, que lo alcanzamos a ver aquí, ¿no? Límite superior. Entonces 0 a punto 0.70 pues no es otra cosa más que la tolerancia diametral de esta circunferencia. Entonces no nos dice nada realmente. Entonces realmente esto sería un error. ¿Qué tendríamos que hacer para controlar o evaluar el control y la capacidad del proceso de una tolerancia geométrica de posición? Bueno, tendríamos que hacer primero recolectar datos de muestreo racional. ¿Qué quiere decir esto? Subgrupo de piezas consecutivas con una estratificación apropiada de datos. Por ejemplo, datos que provengan del mismo usillo, de la misma cavidad, datos que provengan de las mismas condiciones. Por ejemplo, si voy a hacer un CPK, tengo que garantizar que todas las muestras se hayan hecho sin causas especiales presentes. En caso de que haya causas especiales como cambio de broca, cambio de herramienta, quizás cambio de turno, entonces el CPK ya no sería válido, tendríamos que usar un PPK. Pero independientemente de esto, estoy tratando de hacer grupos racionales, o sea, realmente no mezclar fuentes distintas, no mezclar diámetros, mediciones de diámetros de distintas cavidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengo que ser muy cuidadoso en la recolección de datos primero, ¿no? Bueno, si hacemos eso, que esto está dado por concepto básico de control estadístico de procesos, podríamos pensar que hicimos un buen muestreo, y bueno, pasaríamos al segundo punto. Nos pide entonces, la recomendación correcta es hagamos cartas de control, pero primero para evaluar el diámetro de los agujeros, no sus centros, ¿ok? Haciendo que chequemos en esta carta de control si es controlado, si el proceso es estable, y luego evaluemos si hay normalidad y luego utilicemos el análisis de capacidad, pero solamente en primera instancia para el diámetro de la característica, el diámetro del agujero. Posteriormente,
hagamos cartas de control para la posición X, carta de control para la posición en Y, o sea, separemos cartas de control para las coordenadas X y cartas de control para las coordenadas Y. Para cada una de ellas checaríamos estabilidad, checaríamos control, normalidad, y si hay causas especiales en las cartas de control X y Y, entonces no podemos avanzar, tendremos que resolver la condición patológica que presentaría el proceso, ya sea por la carta de control X o por la carta de control Y. ¿Ok? Posteriormente haríamos un diagrama de dispersión, como el que mostrábamos hace un momento, usando las coordenadas de X y checando el centrado de los datos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el proceso es estable, está controlado con las cartas de diámetros y las cartas de control en coordenadas X y en coordenadas Y, entonces necesitaríamos haber hecho el análisis de dispersión de datos y hacer un ajuste con la probabilidad esperada. Y con esto calcular los datos de las tolerancias de posición, pero en función de si el proceso está centrado, pues entonces tendríamos que usar una distribución de Weibull, y si no lo está, tendríamos que usar una distribución normal para proceder en consecuencia al análisis de capacidad. Vamos a hacer esto de manera de un ejemplo, siguiendo el mismo caso. Tenemos las mismas piezas que mostramos en el ejemplo anterior, ¿verdad? El diámetro es de 0.25 más menos 0.10 y el diámetro la tolerancia de posición es de 0.07 sin importar el tamaño de la característica. Se corren 125 partes con 25 muestras en su grupo racionales de 5. Es la misma tabla, los mismos datos. Entonces, lo primero que nos recomendaron es hacer no para la tolerancia de posición ocupada, sino para el tamaño del agujero. Primero hagamos el análisis de control estadístico y capacidad y normalidad para el agujero. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho esto para la columna diámetro del agujero, entonces vemos la carta de control. Esta es la dispersión de los datos. Vemos que el valor P es mayor de 0.05. Asumimos que hay normalidad en los datos de esta columna. Por lo tanto, podemos en consecuencia tomar los valores de CPK y de PPK como valores confiables, porque para ello estamos partiendo de un proceso que tiene normalidad. ¿Ok? Y entonces esos cálculos lo hicimos como distribución normal, ¿va? Entonces, de esta manera puedo analizar y decir confiadamente que la característica de tamaño, ¿verdad? Es decir, el diámetro del agujero está bajo control estadístico. ¿De qué depende de ello? Realmente depende básicamente pues de dos cosas, ¿no? Primero, del diámetro de la broca o del desgaste, y el segundo, la posible vibración, ¿verdad?, que el lucillo pudiera tener en el proceso de maquinado. De eso va a depender tanto el tamaño como la forma de dicho agujero, ¿no? Muy bien, entonces, por este lado pasamos el punto 1 y el punto 2. El punto 1 fue ese muestreo racional, aquí están los datos de la tabla, y el punto 2, determinar capacidad, normalidad, ¿verdad? Y bueno, control y estabilidad del proceso. ¿Ok? Todos estos elementos se cumplen e hicimos un buen análisis para el tamaño de agujero. ¿Qué seguiría ahora? Hacer el mismo análisis, pero para las coordenadas X, luego repetirlo para las coordenadas Y. ¿Ok? Para las coordenadas X, aquí ya empezamos a ver problema. Vemos un montón de problemas en la carta de control X. Y pues por ahí un puntito también fuera, una gran dispersión en un grupo de datos para la carta de rangos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en realidad hay un valor promedio en la dirección X positivo de 0. Déjenme hacer un pequeño zoom por aquí. Valor promedio de 0.013. ¿Ok? Entonces quiere decir que la media está por aquí en alrededor de 0.013. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en X, ¿verdad?, la desviación de todos los puntos en dirección X, positivo, negativo, recuerden que este es el valor 0, ¿verdad? Entonces, hacia la derecha hay algunos X, hacia la izquierda hay muy pocos. Entonces, hay una tendencia más grande de irse hacia la derecha
con un valor promedio de 0.013. Ok, pero no deja de ver, ¿verdad?, que hay puntos también lejanos en dirección contraria, que nos muestra que hay, de hecho, en dirección X, nos muestra que hay dos grupos de familias, una con una tendencia muy fuerte a agruparse en esta zona y otra con menos tendencia, pero también con una distancia bastante lejana en dirección contraria. Entonces, esto es, por supuesto, la presencia de una causa especial. Esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de puntos muy cerca del límite superior y algunos cuantos puntos también muy, pero muy por debajo del límite inferior de control. ¿Ok? Esto quiere decir que el valor promedio anda oscilando en la dirección X bastante, oscila bastante el valor promedio. Tengo un promedio para este grupo de datos en X, otro promedio para este grupo, otro promedio para este y otro promedio para este en dirección X. Es la razón por la cual esta gráfica muestra tal descontrol. Entonces, por supuesto, no hay normalidad. Este valor es menor de 0.05. No hay normalidad y estos índices de capacidad no sirven para nada. O sea, no son válidos porque no hay normalidad en los datos. ¿Ok? Entonces, quiere decir que habría que corregir por qué tengo esta gran dispersión de datos en dirección X, ¿no? Ese sería un primer punto, ¿no? Luego hagamos la repetición, pero ahora ya no para X, sino para cálculo para la dirección Y. ¿Ok? Ahora vamos a visualizar cómo varían los datos en esta dirección. Nuevamente tenemos problemas, muchos problemas reportados en la carta de control de los promedios y algunos también en la carta de control de los rangos, ¿no? Entonces hay una situación problemática en la situación de que muchos promedios, de hecho tengo aquí un promedio en Y para este grupo de datos, aquí tengo para este otro grupo de datos otro promedio en Y diferente y para este grupo de datos tengo otro promedio en Y opuesto al primer grupo de datos, ¿no? Entonces, al tener tanta dispersión, me está diciendo que también hay mezcla de poblaciones. Esto me lo está diciendo por tener tantos puntos fuera de los límites. Estoy metiendo condiciones de poblaciones completamente diferentes, ¿no? El tener también problemas grandes con la carta de rangos significa que no solamente estamos metiendo poblaciones distintas, sino que en cada subgrupo racional, dentro de cada subgrupo racional, algunos de ellos son grupos racionales verdaderamente con las mismas condiciones de funcionamiento, pero hay otros grupos racionales que muestran un rango de variación muy grande. Por ejemplo, el grupo 25, seguramente entraron piezas en ese promedio de las diferentes condiciones. Significa que estamos mezclando dentro de algunos grupos racionales condiciones de quizás de los cuatro grupos familiares, de las cuatro familias que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces es un muestreo muy mal hecho. Estamos metiendo muchas condiciones distintas entre grupos y dentro de cada grupo, ¿no? Bien, por supuesto, las condiciones deben de ser resueltas. No podríamos seguir avanzando con el análisis. Estos índices de capacidad que tengo aquí de 2.5 y 1.07 no son reales, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque las cartas de control nos muestran condiciones patológicas completamente, lo cual lo puedo comprobar con la gráfica de dispersión. ¿Ok? Entonces, en conclusión, las dispersiones en X y en Y pues son condiciones que que tienen presentes causas especiales. Esto afortunadamente sí se puede detectar cuando yo separo los gráficos X y Y además me respaldo con un diagrama de dispersión como el que estamos viendo aquí. De esta manera podemos hacer un diagnóstico. No, ojo, todas estas piezas son funcionales, excepto esta que estoy señalando abajo y esta que estoy señalando a la derecha. Son las únicas dos piezas que se salen de la zona de tolerancia permitida, pero más no significa que el proceso esté controlado. Estamos metiendo dentro del mismo evaluación piezas con condiciones completamente distintas. Por esa razón, no hay normalidad ni en X ni en Y y las cartas de control nos muestran condiciones patológicas que hay
indicios de causas especiales presentes. ¿Ok? Supongamos que vamos a hacer una segunda recolección, se corrigieron estos problemas, se eliminaron las causas especiales, tenemos la misma especificación del diseño, es la misma, el mismo diseño, el mismo producto, el mismo número de parte, pero volvemos a tomar 125 muestras cuidando muy bien que la broca sea la misma, que no haya ajustes en el muestreo, que el proceso se corra, ¿verdad? Bajo las mismas condiciones, cuidando las fuentes de variación, ¿no? Entonces, para esto, pues se hace otra vez el análisis de datos, se saca la tabla y volvemos a trabajar primero con la variable que es el diámetro del agujero. Esta será la tabla de datos para de gráficos para el diámetro del agujero. Aquí estamos viendo la carta X, la carta de rangos, no hay patología, ¿verdad? La distribución que se muestra aquí, esto es mayor de 0.05, es normal. Por lo tanto, estos valores para el diámetro del agujero, ¿verdad? Son correctos. Este CPK y este PPK son correctos, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí el diámetro del agujero vuelve a ser una variable controlada. No tenemos problema en realidad con la fabricación del diámetro, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con la tolerancia de posición de los ejes, ¿ok? Hacemos primero el barrido para los ejes en X. Para los ejes en X tomamos esta columna, ¿verdad? Para los ejes en X y notamos que ahora sí vemos que la gráfica se comporta bajo condiciones normales, tanto la gráfica de los promedios como la gráfica de rangos. Las dispersiones son muy similares. Vemos también una gráfica normal y por supuesto los índices de capacidad y desempeño mostrados son confiables, son índices aceptables. Esto es para la dirección X. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Para la dirección Y, que sería esta columna, y para ello entonces para la dirección Y también vemos que la gráfica se muestra, tanto la de los promedios como los rangos, se muestran controladas, son procesos estables. Vemos también, esto es mayor de 0.05, se acepta que es normal la distribución y por supuesto los índices de capacidad en X y en Y también serían aceptables. Ahora, habiendo hecho esto, ¿verdad? Puedo notar el gráfico de dispersión. Vemos que hay por aquí quizás 1, 2, 3, 4, probablemente 5, este también. Quizás 4 o 5 puntos estén fuera de la zona de tolerancia, todos los demás están dentro, pero vemos que también los datos están alejados del valor 0. Entonces quiere decir que si yo tomara la variable aleatoria, que es la tolerancia de posición ocupada o consumida, ¿verdad? Entonces, con esa tolerancia, pues yo voy a poder hacer mi gráfico en promedios, mi gráfico de rangos. Veo que también la distribución es normal y entonces me dice que el índice de capacidad y el índice de desempeño que obtengo son confiables. Pero esto sí es, ahora sí, es para la variable aleatoria que me interesa, que es la tolerancia de posición. Es decir, estamos evaluando la capacidad y el desempeño del proceso, la fabricación de agujeros cuya localización estamos nosotros controlando estadísticamente. Aquí están sus gráficos de control, sus índices de capacidad y desempeño, y estos valores sí son confiables porque provienen de una distribución normal. Entonces, aquí primero tuvimos que haber entendido que antes de hacer esta evaluación, tengo que analizar y entender cómo se comporta la variación en X, cómo se comporta la variación en y analizar el diagrama de dispersión. Si la variación en X, la variación en Y, para la posición de los agujeros, de los ejes de los agujeros, no muestra ninguna condición patológica, entonces puedo hacer ahora sí el análisis de la tolerancia de posición consumida. Entonces, de esta manera puedo confiar en este análisis. Cuando los datos se agrupan lejos del valor 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que la distribución se va a comportar de manera normal y es válido hacer el análisis de capacidad con distribución normal. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Vamos a analizar un tercer caso, lo mismo, otro ejemplo más, pero ahora vamos a tener una situación de distribución distinta. Son igual, se hace otro muestreo, se hicieron ajustes. Voy a regresar a una diapositiva
se hicieron ajustes tratando de mover todo este grupo de datos hacia el centro de la zona de tolerancia. Eso sería todavía mejor, le daría mayor capacidad. No tengo más que 0.5 en ambos casos, en CP y en PPK. Entonces vamos a mover este grupo, tratar de hacer un ajuste para moverlos en X y en Y, ¿de acuerdo? De manera tal que vean, voy a regresar un poco, vean la distancia en X, 0.018, la distancia en Y, 0.017. Entonces quiere decir que mis datos, ¿verdad? Tengo que correrlos en X, 0.018 y en Y, 0.017 para moverlos hacia esta zona. De tal manera que el promedio que anda por aquí se mueva hacia este lugar y todo este grupo de datos se dispersen alrededor del valor central. Entonces trataríamos de hacer eso. Después de hacer el intento de hacer el ajuste 0.018, 0.017, ¿verdad? En los ejes X y Y, volvemos a correr el proceso, volvemos a hacer piezas, hacemos otra vez el muestreo, vemos aquí los datos nuevos, volvemos a hacer el cálculo para el diámetro del agujero, carta de control X, carta de control de rangos, y nos dice que la distribución es normal y que los índices de capacidad pues son altos, ¿no? 1.8, 1.8 más o menos, ¿ok? Entonces, capacidad de desempeño. Entonces, esto nos habla de que el haber corrido nuestros grupos de datos hacia el centro en cuanto al eje no afecta la tolerancia de tamaño del agujero. Pues no, son cosas distintas, repetido. Una cosa es donde se mueve la máquina, el husillo para localizar los agujeros, y la otra cosa es el movimiento de la herramienta, la vibración y el desgaste para definir el diámetro del agujero. Son cosas completamente distintas. Por esa razón no se alteraron los valores para el diámetro del agujero en cuanto, bueno, sí se alteraron los valores, pero el valor estadístico de capacidad y desempeño se siguieron conservando, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica para X, la gráfica para X, ¿de acuerdo? Para Y ambos casos nos dice que son distribuciones normales, ¿ok? Entonces los índices de capacidad en X y en Y, ¿verdad? Los puedo considerar, pero cuidado ahora, cuidado en el sentido de miren, logramos una buena agrupación. Ahora, ¿dónde anda el promedio del diámetro ocupado? El promedio del diámetro ocupado anda muy cerca del valor cero, muy cerca del valor cero. Acuérdense que el diámetro ocupado tiene como valor mínimo 0 y como valor máximo de diámetro, pues tiene el valor de 0.07, ¿no? ¿Ok? Que es la especificación de diámetro que tenemos, ¿ok? Para la posición. Entonces quiere decir que ahora la distribución ya no se muestra como normal. Esta distribución de este grupo de datos ya no es normal. Entonces se usa la distribución de Weibull, ¿verdad? Y nos dice que pues tiene una probabilidad mayor de 0.05. Entonces quiere decir que aceptamos que esta distribución es la que mejor ajusta como distribución de probabilidad, ya que está muy cargada, el valor medio está muy cargado hacia el cero, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque lo tenemos centrada, ¿ok? Entonces de esta manera el índice de capacidad no se puede utilizar porque no es normal la distribución, y usamos el índice de desempeño de 2.2, ¿ok? Este es un índice de desempeño bastante confiable y es correcto porque lo estamos calculando ya no con distribución normal. Hubiera sido un error en una situación como esta haber utilizado distribución normal, ya que la distribución normal no se da en este caso por la simple razón de que la gran mayoría de datos tiende el valor promedio a agruparse hacia el cero, y como el diámetro no puede ser negativo, entonces está truncada esta variable hacia el cero, no hay valores posibles negativos. Entonces de esta manera pues estamos usando una distribución correcta, que es la distribución de Weibull. De esta forma es como nosotros realmente podemos hacer un buen análisis de control y capacidad de procesos usando tolerancias de posición. Voy a comentarles, bueno, si ya llegaron hasta este punto, ¿verdad? Pues entonces nada más quiero solicitarles, ¿verdad? Si les ha gustado este video, pues que lo puedan compartir. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Hay mucha información sobre tolerancias geométricas que comparto frecuentemente. Queda pendiente, les voy a subir después aquí, les voy a postear más adelante
y también cuando lo suba lo voy a poner en la caja de comentarios el video que voy a relacionar a continuación de este, donde vamos a usar condición de material máximo. Bien, me despido. David Ricardo, Calidad Productiva Global, Escolarium Academia Online. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.